Después de las fiestas patronales del bosque mágico, el hada arcoíris se encuentra muy cansada porque se lo ha estado pasando muy requete bien y ni un solo día ha hecho los deberes. ¡Madre mía! Todo lo que tengo que hacer ahora. Y cuanto más lo pensaba, menos ganas le entraban de hacer los deberes. Así que se fue a dar un paseo por el parque donde encontró a su amiga Katia, que le preguntó si había hecho los deberes. No, todavía no. ¿Has visto qué divertido es este juego de saltar nenúfares?, dijo el hada arcoíris saltando en el lago de planta en planta. Katia se puso a saltar con ella y se olvidó del asunto de los deberes. Cuando vio que no quedaba tiempo para hacer los deberes, el hada arcoíris decidió echar una mentirijilla a sus maestros. Les diría que los deberes se le habían perdido. Llegado el primer día de cole tras las vacaciones, los maestros pidieron al hada arcoíris la tarea y ella les soltó su mentirijilla creyendo que se la habían creído. Pero no había sido así. Y cuando terminaron las clases, los magos se reunieron para ver qué harían con la pequeña impostora. Debatieron si enviarle una carta a su madre, si castigarla con un suspenso o darle una buena lección, y al final se decantaron por esto último. Y decidieron también que la mejor manera de dar una lección a un mentiroso es hacerle caer en su propia mentira. Los maestros enviaron al hada arcoíris al Valle de los Unicornios para que, una vez allí, y con los trucos que debía haber aprendido haciendo sus deberes, creara una fuente de agua fresquita para los unicornios. Claro, cuando el hada arcoíris llegó al Valle de los Unicornios y trató de hacer con su magia una fuente de agua fresquita sin haber hecho antes los deberes, le salió un churro. Entonces pensó, vaya, los unicornios se van a reír de mí, necesito ayuda. Volvió deprisa y corriendo al bosque mágico a su casa para repasar sus libros de magia y aprender cómo se hacía una fuente de agua fresquita antes de que ningún unicornio viera el churro que le había salido. Volvió todo lo rápido que pudo al valle con la lección bien aprendida y rehizo la fuente. Ahora sí estaba bien hecha y daba un agua fresquita buenísima. Cuando vio a los unicornios bebiendo de la rica agua de la fuente que había creado, comprendió que hacer los deberes era un asunto muy importante, porque en cualquier momento inesperado podría necesitar echar mano de esos conocimientos. Así que desde aquel día, el hada arcoíris siempre hacía sus deberes antes de salir a jugar. Había una vez un flamenco tirano que gobernaba una laguna salada. Para mantenerse en el poder, había echado de todos los lugares más influyentes del lago a todos los flamencos disidentes, o sea, a todos los que no estaban de acuerdo con él. Puso a sus amigotes a controlar la entrada y la salida del lago, y se cuidaba muy bien de que ningún detractor entrara. Si alguno de los flamencos que allí vivían lo criticaba un poquito, el flamenco tirano le quitaba la comida, a él y a su familia. Y si alguno de los flamencos que allí vivía lo criticaba mucho, entonces el flamenco tirano lo expulsaba de la salina. Los flamencos de la laguna salada vivían oprimidos, pero creían que vivían de maravilla, porque el tirano no les dejaba acceso al exterior. No se fueran a enterar de cómo eran las cosas en otras lagunas y se sublevaran para conseguir lo mismo. Eso sí, el flamenco tirano era muy listo y sabía cómo engañar a los flamencos de la laguna salada para que creyeran que vivían mejor que en ningún sitio. El tirano se encargaba de controlar toda la comida de la salina y cada día le daba una poquita a cada habitante, mientras les recordaba lo buen gobernante que él era, por darles de comer. Y se inventaba historias de cómo en otras lagunas saladas los flamencos se morían de hambre. También les hacía creer que eran ellos quienes lo elegían democráticamente en las elecciones, cuando lo cierto
es que las elecciones siempre estaban amañadas y aunque los habitantes de la Laguna Salada votaban a otros flamencos, el flamenco tirano con sus secuaces falsificaba los resultados. Pero sucedió que llegó a la Laguna Salada un grupito de flamencos que habían visto mucho mundo y se dieron cuenta de que lo que estaba haciendo el flamenco tirano y sus secuaces era robar todos los mejores recursos que tenía la laguna, y para hacerlo engañaba a todos los habitantes de la Laguna Salada. Los flamencos viajeros hablaron a hurtadillas con los habitantes de la Laguna Salada sin que se enterara el malvado gobernador y trazaron un plan para en las próximas elecciones de la Laguna Salada destapar al malvado impostor. Con la ayuda de los gorriones contarían todos los votos y estos le llevarían los resultados a todas las lagunas saladas del planeta. Cuando llegaron las elecciones, efectivamente, el flamenco tirano hizo trampas y los gorriones se lo contaron a todos los flamencos del mundo. Enfadados por su tiranía, emisarios de todas las lagunas dieron un ultimátum al gobernador. Si se marchaba voluntariamente de la salina, nada le pasaría, pero si se quedaba en ella, debía atenerse a las consecuencias. Pero el flamenco tirano no se podía marchar. Si dejaba sin sus riquezas a sus secuaces, serían ellos mismos los que le apañarían el cuerpo. Así que decidió quedarse, confiando en que los flamencos de otras lagunas lejanas nada harían. Pero sí que hicieron. Enviaron alimentos a los flamencos disidentes para que todos en la laguna pudieran prescindir del flamenco tirano. Pasaban los días y ya nadie lo veneraba. Todos pensaban de él que era un fraude y además ni le necesitaban. Le fueron dando de lado y el flamenco tirano, de verse ninguneado de aquella manera, enloqueció. Sus secuaces aprovecharon la oportunidad para intentar ser gobernadores de la laguna. Pero los flamencos viajeros se lo impidieron a picotazos y les obligaron a trabajar bien duro por el resto de su vida para pagar todo lo que habían robado. Finalmente, el equilibrio volvió a la Laguna Salada. Los gobernadores se elegían democráticamente y cada flamenco podía tener tanta comida como buen cazador o pescador fuera para conseguirla. Había una vez una bellísima ciudad con un hermoso lago protegido del océano mediante un dique. En el lago vivía una sirena mágica, cuyo cometido era cuidar con su magia de los seres del lago y de la ciudad. Muchos eran los que le pedían la ayuda de su magia y ella siempre estaba dispuesta a ayudar. Que si el burrito no quería comer y se iba a poner enfermo, Belisa, que así se llamaba la sirena del lago, creaba una tartaleta de fresas con un ingrediente secreto para que el burrito volviera a comer. Que si un banco de peces del lago se había empeñado en saltar el dique para fugarse a explorar el océano, la sirena Belisa les enviaba unos arenques mágicos para que les guiaran en su aventura y nada les pasara. Que si la joven Anabel se había vuelto a enamorar de un muchacho que no la correspondía, la sirena Belisa le enviaba un ramo de flores mágicas de aroma embriagador para que olvidara el amor no correspondido y se volviera a enamorar de la vida hasta que llegara a ella el verdadero amor. Cierto día llegó hasta la sirena Belisa una sirena viajera que venía de un mar lejano. Se llamaba Carolina y venía dispuestísima a ayudar a Belisa en los asuntos del lago y de la ciudad. No se daba cuenta Carolina que ella necesitaba más ayuda aún que los problemas cotidianos del lago y de la ciudad. Carolina tenía una familia, una sirenita pequeñita, y estaba embarazada de un pequeño tritón que venía de camino. Sin saber aún lo que sucedía, Belisa aceptó de buen agrado la ayuda de Carolina y juntas trabajaron duro, solucionando los problemas del lago, de la ciudad e incluso de parte del océano. Hacían un equipo maravilloso.
consiguiendo tantas cosas buenas para su entorno. Pero sucedió que, de tanto trajinar fuera y dentro de su casa, un día Carolina se puso muy mala. La vida del pequeño tritón que llevaba dentro estaba en peligro. Belisa la ayudó con toda la magia de que fue capaz, pero lo más importante era que Carolina se quedara quietecita descansando. Suerte que Carolina hizo caso y descansó muchos días, durante los que Belisa fue a pedir consejo a las estrellas para ayudar a esa amiga sirena que tanto le había ayudado a ella. Las estrellas mágicas guiaron a Belisa, quien sentada en una nube las escuchaba atenta. No hay mal que por nada pase, ni enfermedad que no guarde mensaje para quien la padezca. Si Carolina ha enfermado, es porque debe aprender a dirigir también una parte de su magia hacia adentro y no hacia afuera. De lo contrario, su bebé tritón no podrá crecer. De vuelta al lago, Belisa reflexionaba en las palabras de las estrellas mágicas y triste comprendió que si su amiga siempre estaba para los demás y nunca para sí misma, siempre andaría enfermando. Así que Belisa pidió a Carolina que no la ayudara más, después de contarle lo que las estrellas mágicas le habían dicho. Con tantas lágrimas en los ojos, ambas amigas se abrazaron y se despidieron de hacer magia juntas, aunque seguirían siendo amigas, porque Carolina se quedaría a dar a luz al pequeño tritón en el lago. Pasaron los días y los meses y Carolina finalmente dio a luz a su tritoncito, pero seguía triste y enferma. Por más magia que hacía Belisa, su querida amiga no se recuperaba. Tan enferma la vio que se la llevó a la nube para que las estrellas mágicas la vieran. Las estrellas mágicas, acostumbradas a estas cosas, le dijeron a Belisa que el significado de la enfermedad de su amiga no era más que las condiciones nocivas no habían cesado en su vida. Belisa comprendió que Carolina seguía haciendo un sacrificio de sí misma a favor de los demás, pero dentro de su casa, y así se lo hizo ver a su amiga. Así, solo cuando Carolina se cansó de estar tan enferma, empezó a revisar quién se llevaba su energía y quién se la daba, que no era ni más ni menos que reconocer quién la hacía feliz la mayor parte del tiempo y quién la ponía triste la mayor parte del tiempo. Sabiendo esto, Carolina estuvo lista para tomar las decisiones que hubo que tomar, aunque fueran difíciles. Pasado el tiempo, la felicidad y la energía volvieron a instaurarse en su vida. Volvió a ayudar a Belisa en el lago, la ciudad y el océano. Y cuanto más ayudaba, más feliz era y más fuerte se sentía la sirena Carolina. En la granja de Pierre había un perrito juguetón que era un poco travieso. Cierto jueves aprovechó que el granjero iría a la ciudad con el tractor para vender las patatas y se subió al remolque ocultándose entre la paja. Una vez llegaron a la ciudad, mientras el granjero montaba su puesto de patatas, el cachorrillo pequeño se escapó para dar un paseo y ver qué cosas nuevas había en la ciudad. Encontró un río enorme, lleno de barcos grandes, tan grandes casi como la granja de Pierre entera. Encontró lindos jardines, unos más grandes, otros más pequeñitos. En todos había columpios para los niños. Había uno súper bonito, donde los niños podían hacer música con flores. Encontró también grandes edificios y bonitas casas. De una de estas lindas casas salió un gran perro, que tenía pinta de ser fuerte y seguro de sí mismo. Tenía pinta de ser un perro importante. El cachorrillo decidió seguir a aquel perro tan imponente para ver qué hacía. Caminaron un ratito hasta llegar a un jardín grande en el que había autobuses. El perro imponente se puso a olfatearlos por fuera y después por dentro. Todo el mundo miraba al perro imponente, algunos con orgullo, otros con miedo, pero los que iban con él no paraban de decir «Bien hecho, chico», cada vez que el perrito señalaba algo. «¡Guau!», pensó el cachorro.
Ese perro sí que es importante. Yo quiero ser como él. Se fue donde el perro imponente y trató de llamar su atención revoloteando alrededor de él. El perro imponente le preguntó: ¿Qué quieres, chico? Quiero ser como tú. ¿Quieres ser un perro policía, chico? Sí. Pero para serlo tendrás que esforzarte mucho, tendrás que trabajar duro, tendrás que decirle adiós a la vida que ahora conoces. El cachorrillo se puso a pensar en su vida de la granja, tratando de dar caza a las mariposas y vigilando el ganado. Ser un perro policía le parecía mucho mejor para él. Quería ser fuerte, valiente, respetado y admirado como lo era este gran perro imponente, y estaba dispuesto a esforzarse al máximo. Echaría de menos a sus hermanos y a los animales de la granja, y se lo dijo al gran perro imponente. El perro policía le explicó que todo camino que se elige implica dejar de transitar en otros. Con cada elección que hacemos, descartamos todas las otras opciones. Lo importante es estar seguro, con la mente y con el corazón, de que estamos haciendo lo correcto. Eran unas sabias palabras las del perro policía. Era fuerte, valiente y respetado, y además sabio. Y el cachorrito quería ser como él. Así que tomó su decisión: quedarse en la ciudad para ser policía y no volver a la granja. Cuando vieron a aquel cachorro seguir de día y de noche al perro imponente, los policías lo adoptaron y lo adiestraron. Y así, el cachorrillo travieso cumplió su sueño.